Continúa el Campeonato de los Estados Unidos 2024 y el super gran maestro Fabiano Caruana sigue demostrando por qué es el campeón vigente y el principal favorito para retener su título. Y es que Caruana, tras 6 rondas, no solo lidera en solitario el torneo, sino que además, tras su victoria en la quinta ronda contra el gran maestro Christopher Yu, Caruana recuperó su puesto número 2 del ranking mundial superando a Nakamura. Una partida, por cierto, algo polémica, no por la partida en sí, sino por lo que sucedió después. Recuerden que el joven de 17 años fue expulsado del torneo por mala conducta, tras arrugar la planilla y empujar a un camarógrafo. Esa partida contra Caruana la tienen en el video anterior y se las estaré dejando por acá en una tarjeta o también en la descripción de este video. Pero el caso es que en la sexta ronda Caruana tuvo que enfrentarse al gran maestro Grigori Oparin y bueno, tras esta partida, ahora sí Caruana le saca unos cuantos puntos a Nakamura y se acerca de a poco a Magnus Carlsen. La pregunta es, ¿podrá alcanzar al noruego? Vamos a ver la partida, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas, el gran maestro Fabiano Caruana, ahora número 2 del mundo, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Grigori Oparin respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura italiana, caballo F6, defensa de los dos caballos, D3, H6 y A3. Bueno, fíjense que aquí esta es una jugada secundaria, ¿no? Quizá más normal es en Roque, alfil C5 y C3 para buscar los temas con D4 o alfil B3 y alfil C2, ¿no? Muy natural. Pero tras la jugada 3, que tampoco tiene nada de malo, alfil C5, caballo C3, A6, alfil E3, D6, alfil por C5 y D por C5. Caruana decide capturar de inmediato doblando los peones de su rival, lo que no es necesariamente malo para el negro, ¿no? Recuerden que después se puede retirar el caballo y jugar C6. Enroque por parte de Fabiano Caruana, dama de 6 de Grigori Oparin, caballo de 5, caballo por D5, E por D5, caballo E7 atacando al peón y dama E1. Caruana le permite aquí a las negras que capturen el peón de D4, pero las negras deciden jugar F6 para defender su peón de E5. Y ahora caballo de 2, nuevamente Caruana sacrificando su peón y nuevamente Oparin decide rechazar la oferta jugando alfil F5. Ojo, el peón sí que se podía capturar. Es cierto que las negras dan algo de contrajuego por F4 debido al rey en el centro. Pero tras la jugada alfil E6 defendiendo al caballo, F por E y caballo E4, viene dama E7 y bueno, por los momentos las negras se están quedando con un peón de más. Eso sí, las blancas deberían tener suficiente contrajuego. Ahora, tras la jugada alfil F5, caballo E4 por parte de Fabiano Caruana atacando a la dama, alfil por E4, D por E4, enroque y ahora B4. Una jugada lógica por parte de Caruana tomando en cuenta que él se ha quedado con un alfil, su rival con un caballo y bueno, la posición en el cestro está como bloqueada, ¿no? Lo que no le conviene mucho a las blancas. Por eso es que Caruana decide abrir la posición. Lo curioso es que la máquina da A4 y tras rey H8 A5 intentando ganar espacio, probablemente igual con la idea de más adelante jugar B4. Pero bueno, tras B4 directamente, B6 por parte de Oparin que defiende, B por C5, dama por C5, las negras logran desdoblar sus peones, dama D4, dama B4 por parte de Caruana, dama D6, dama por, peón por, torre FB1 y caballo C8. Bueno, las negras están un poco atrás, pero es cierto que tienen una posición muy sólida, ¿no? Con este caballo en C8 va a ser muy difícil que las blancas puedan atacar el peón de B6. Alfil E2 por parte de Fabiano Caruana que se retira, F5 de Oparin que bueno, busca contrajuego ahora por el flanco de rey, lo que es algo de doble filo, ¿no? Recuerden que abrir la posición probablemente le conviene un poco más a las blancas. F3, Caruana decide de momento aguantar. Bueno, el problema de capturar directamente es que tras, por ejemplo, torre por y alfil G4, vendría torre F4 y la torre se activa más de la cuenta. Es cierto que, bueno, tras alfil por caballo, torre por, puede venir torre por B6, pero las negras tienen torre por C2 y, bueno, mucha actividad. Por eso Caruana decide aguantar un poco, torre A7 por parte de Oparin, torre B3, F por E4, F por E4 y ahora torre C7. Una pequeña imprecisión aquí de Oparin. Había que jugar torre F4, activarse atacando el peón. Tras, por ejemplo, torre C3 atacando al caballo, viene caballo E7 y bueno, sigue la amenaza sobre el peón.
En cambio, tras torre C7, C4 de Fabiano Caruana. Ojo, no era fácil ver alfil por A6, ¿no? Porque es que tras torre por C2 viene torre F1, pero es muy difícil valorar este final. La idea es que, bueno, tras torre por torre y rey por, hay presión sobre el caballo que defiende al peón. Y bueno, es una posición donde quizá las blancas deban estar algo mejor. Además, recuerden, la combinación torre y alfil suele ser un poco mejor que torre y caballo. Pero tras la jugada C4, G6 por parte de Oparín, A4 de Caruana, A5, torre C1, H5, las negras se lanzan por el flanco de rey. G3 por parte de Caruana, rey G7 de Oparín, H4, torre F7, rey G2, torre F6, alfil F3, torre F7, alfil E2, torre F6 y ahora torre A1. Bueno, parece que las negras aquí estaban contentas con unas tablas. Sin embargo, Caruana continúa forzando la posición. Algo mejor parecía ser torre F1 para cambiar las torres. Tras torre por viene rey por. Y bueno, el final, como les dije, favorable a las blancas por la combinación torre y alfil, aunque tampoco parece ser tan grave. Ahora, tras la jugada torre A1, torre F7, torre F3, torre por F3, rey por F3 y caballo E7, jugada dudosa. Aquí la jugada correcta era B5. Por cierto, una jugada muy difícil de hacer aquí con las negras. Entregar este peón es muy complicado. ¿Cuál es la idea? Si, por ejemplo, las blancas capturan con el peón C, viene torre por torre C3 jaque, rey F2 y caballo B6. Y bueno, increíblemente la posición de las negras está perfectamente defendida. La torre domina la columna, el caballo está bloqueando muy bien el peón pasado y además amenaza el peón de A4. Y en caso de que las blancas capturen con el peón A, entonces vendría torre A7. Y si rey E3, caballo B6 con la misma idea, mantener todo bien defendido, aunque por allí pueden haber algunos temitas con C5. En cambio, tras la jugada caballo E7, torre B1 por parte de Caruana atacando al peón, torre B7, rey E3, caballo G8, G4, H por G, alfil por G, caballo F6 atacando al alfil E6, torre B8 y ahora C5. Una jugada fantástica aquí de Fabiano Caruana que sacrifica el peón, aprovechando en parte la clavada del peón de B6. No solo se puede capturar con el peón D, no con el de B porque caería la torre. Oparín tiene que capturar el peón, de lo contrario le crean un peón pasado, pero igual Caruana consigue la forma, ¿no? D6 crea un peón pasado ahora muy peligroso. Y bueno, Oparín empieza a colapsar en la posición. Juega torre H8. Error grave. Las negras todavía se defienden con caballo H7. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, tras D7 avanzando al peón viene caballo F8. Y si alfil G4, rey F7. El rey viene en camino para defender la coronación. En cambio, tras la jugada torre H8, D7 por parte de Fabiano Caruana y torre D8. De nuevo un error. Era mejor torre B8 defendiendo en B6 y tras la jugada torre G1, entonces torre D8. ¿Qué pasa si torre por peón, por ejemplo, acá? Bueno, viene caballo por D7 intermedia, defiendo la torre y bueno, esto se iguala completamente. En cambio, tras la jugada torre de 8, torre por B6 por parte de Caruana y rey F8 de Oparín. No hay más, ¿no? En caso de caballo por D7, viene torre B7 perdiendo el caballo. Por eso rey F8, alfil C4 por parte de Caruana. Este peón es muy peligroso. Atacó el caballo, por cierto. Rey G7 para defenderlo. De nuevo, de nada sirve capturar acá porque viene torre por G6. Bueno, el rey está en unas redes allí terribles. Pero tras rey G7, alfil B5 defendiendo el peón, rey F7, torre C6, caballo por D7, alfil C4 jaque y rey E7. No importa dónde se mueva el rey, las negras están muy mal. Si rey G7 viene torre D6 amenazando alfil B5 y el caballo sufre. Y en caso de rey F8 entonces viene torre por G6 y el peón de H decide. Ahora tras rey E7, torre 6 jaque por parte de Caruana, rey F7, torre por E5 jaque a la descubierta, rey F8, torre E6, torre B8, alfil B5 atacando al caballo, torre B7 defendiendo, torre por G6, ya esto es un peón libre que va a ser decisivo, caballo E5 y tras torre G5, Grigorio Oparín decidió abandonar porque sabe que está perdido, ¿no? En caso de volver a D7 para defender el peón de C5, pues ya la blanca fácilmente se puede meter en el final de torres completamente ganador con 2 peones de más. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, con este resultado Fabiano Caruana ahora es el número 2 por 4 puntos de diferencia contra Hikaru Nakamura, 2806. Hikaru se queda en 2802.
Y también, por supuesto, aquí tienen la tabla de posiciones, ¿no? En este momento se está jugando la ronda número 7, pero Caruana lleva 4 puntos de 5, ¿no? Aquí hay una cuestión importante. Fíjense que en el segundo lugar está Hans Niemann con 3,5, pero de 6. ¿Por qué? Porque hasta este momento Niemann no había jugado con Christopher Yu. Todos los jugadores que se enfrentan contra él se van a eliminar el punto, es decir, a Caruana no le valen esa partida a Fabiano Caruana para el torneo, sí para el Elo. Pero para efectos del torneo a nadie le va a valer esa partida. Los jugadores que todavía tenían que enfrentarse contra Yu se les va a dar un bye y van a tener un día más de descanso. Así que en teoría Caruana lleva 1,5 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Espectacular lo de Fabiano Caruana. Pero bueno, ¿qué les ha parecido como tal la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas las partidas de estos interesantes torneos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.